Conducción estacionaria unidimensional. Dentro de las geometrías básicas que podemos encontrarnos están las geometrías radiales. Dentro de estas tenemos el cilindro hueco o tubo. Es muy común encontrarnos en el ejercicio de la ingeniería con un tubo y el estudio de la transferencia de calor que se tendría allí. Consideremos entonces un tubo, un cilindro hueco, cuyo material posee una conductividad térmica que vamos a considerar constante. Este tubo tiene un radio interior que denominamos R1 y un radio exterior que denominamos R2. La diferencia entre estos dos radios corresponde a lo que es el espesor de esta pared cilíndrica. Consideremos también que la superficie interior se mantiene a una temperatura T1 y la superficie exterior se mantiene a una temperatura T2. Este tubo tiene una longitud L, que es mucho mayor que cualquiera de los radios del cilindro. De esta manera, el flujo de calor se tendrá unidimensional en la dirección radial. Desde dentro hacia afuera, si T1 es mayor que T2, o desde fuera hacia adentro, si T2 es mayor que T1. Como se está considerando un material sólido, el material del tubo, el mecanismo de transferencia de calor es la conducción. Entonces, hay que recurrir a la ley de Fourier. Q es igual a menos K por A por dt de R. Allí se está considerando el flujo de calor en la dirección del radio. El área que vamos a considerar en la aplicación de la ley de Fourier es el área longitudinal del cilindro, 2πrl, al tratarse de un flujo de calor radial. A diferencia de la pared plana, en donde se podía tomar la ley de Fourier de una manera directa, en forma integrada, aquí podemos darnos cuenta que el área depende del radio, depende de la dirección del flujo de calor. Por lo tanto, no podemos considerar la ecuación directamente como un delta T sobre un delta R, sino que tenemos que desarrollarla matemáticamente, convirtiéndola en una ecuación diferencial de variables separables. De esta manera. Separamos los términos en R. Q por dr sobre R es igual a 2πl por K por dt. Y hacemos la integración correspondiente, evaluando como los límites de integración entre la superficie interna, en donde el radio corresponde a R1 y la temperatura corresponde a T1, y la superficie externa, en donde el radio corresponde a R2 y la temperatura corresponde a T2. Al hacer la integración, llegaríamos a esta expresión, donde vemos que la integral de dr sobre r corresponde a un logaritmo natural. Evaluando los límites de integración, tendríamos en la parte izquierda de la ecuación logaritmo de R2 menos logaritmo de R1. Aplicando las leyes de los logaritmos, tendríamos que una diferencia correspondería al logaritmo natural de un cociente. En este caso sería el logaritmo natural de R2 sobre R1. Reemplazando y colocando la expresión en términos de Q, llegaríamos a esta expresión. Q es igual a 2πl por K por T1 menos T2 sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1, que correspondería a la ley de Fourier para la geometría cilíndrica. Esta ecuación, al igual que como se ha presentado en pared plana, podría expresarse en términos de la ley de Ohm.
es decir, Q igual a un delta T sobre una resistencia térmica. Solo se tendría que reorganizar la ley de Fourier en estos términos, quedándonos de esta manera. Y con ello podríamos hablar de lo que es una resistencia térmica a la conducción, dada por la expresión del lado derecho, R igual al logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2 pi L por K. En el caso de los tubos, también podríamos encontrarnos con lo que son sistemas compuestos por varios materiales, una pared multicapa. Generalmente esos materiales adicionales corresponden a aislantes, como vemos allí. El análisis que se podría plantear es similar al que se plantea con el estudio de la pared plana. Puede plantearse la conducción a través de cada uno de esos materiales y hacerse una igualación, considerando un calor constante en el estado estacionario. Se resuelve ese sistema de ecuaciones, se reorganizan los términos y se llega a lo que es la ley de Ohm para un sistema multicapa. Q es igual a un delta T global sobre una sumatoria de resistencias térmicas. Ese delta T global está dado por la diferencia de las temperaturas de los extremos. Y la sumatoria de resistencias corresponde a esa sumatoria de términos en donde cada uno de ellos es la resistencia ofrecida por cada material a ese flujo de calor. Para el ejemplo que se tiene allí, se tendría la ley de Ohm expresada de esta manera. Dos resistencias térmicas, ya que se tienen dos materiales en esta pared multicapa. Cuando se tiene un tubo, es normal pensar en la presencia de un fluido que transite por el interior de ese tubo y esté en contacto con su superficie interna. De la misma manera, se puede considerar un fluido que esté en la parte exterior del tubo en contacto con su superficie externa. Tenemos entonces que hablar de las condiciones de contorno con convección. Consideremos entonces un tubo que esté en contacto con un fluido interior, el cual vamos a denominar fluido número 1 y cuyas condiciones corresponderán a una temperatura media T infinito 1 y un coeficiente convectivo H1. De la misma manera, en la parte exterior consideremos un fluido que denominamos fluido número 2, que está en contacto con la superficie externa y cuyas condiciones serán temperatura media T infinito 2 y coeficiente convectivo H2. Igual denominamos un radio interior R1 y un radio exterior R2. Si tenemos en cuenta la presencia de fluidos en contacto con la superficie interna y la superficie externa, hay que hablar del mecanismo de la convección. Por lo tanto, debe involucrarse la ecuación que rige ese mecanismo. Q es igual a H por A por delta T. El área será el área longitudinal del tubo, 2 pi RL. Y el delta T está dado por la diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura del fluido, tanto en el interior como en el exterior. Esta ecuación de la convección puede expresarse en términos de la ley de Ohm. Q es igual a delta T sobre resistencia térmica. Solamente se tendría que reorganizar la expresión de esta manera. Y a partir de allí se podría identificar
lo que es una resistencia térmica a la convección. R igual a 1 sobre 2 pi L H por R. Si se quiere encontrar una expresión para el flujo de calor en este sistema, se puede hacer uso de la ley de Ohm. Q es igual a un delta T global sobre una sumatoria de resistencias térmicas. En esta resistencia térmica total deben tenerse en cuenta tanto resistencias a la conducción, dependiendo el número de materiales que se tenga, como resistencias a la convección, que corresponden tanto al fluido interior como al fluido exterior. Para el caso que tenemos allí, la ley de Ohm se representaría de esta manera. El delta T global está dado entonces por la diferencia de las temperaturas de los fluidos, T infinito 1 y T infinito 2, y se tiene en cuenta entonces una sola resistencia a la conducción, hay un solo material, y resistencias a la convección, del fluido interior y del fluido exterior. Vemos que se ha factorizado el término 2πL, que es un factor común en todas las resistencias, y puede expresarse allí de forma explícita, acompañando el delta T. Esto puede hacerse tanto en el estudio de pared multicapa como cuando se tienen condiciones de contorno con convección. Ejercicio. Un tubo de cobre cuya conductividad térmica es 379 watts sobre metros grados Celsius, transporta vapor húmedo a 100 grados Celsius y tiene un diámetro exterior de 5,08 centímetros, mientras que el diámetro interior es de 4,75 centímetros. El tubo se encuentra en un cuarto cuya temperatura ambiente es de 25 grados Celsius. Para disminuir las pérdidas de calor en 60%, se desea aislar el tubo con fibra de vidrio, cuya conductividad térmica es 0,04 watts sobre metros grados Celsius. Calcule el espesor de aislante que se requiere, suponiendo que los coeficientes de transferencia de calor interior y exterior son iguales a 5.600 y 5 watts sobre metros cuadrados grados Celsius, respectivamente. En este ejercicio se tiene un tubo de cobre que transporta un fluido por su interior, vapor de agua, y a su vez se tiene un fluido en la parte exterior, el aire ambiente, es decir, que se tienen condiciones de contorno con convección. Este tubo se desea aislar para reducir la pérdida de calor. El material aislante utilizado es fibra de vidrio. Para abordar este problema, entonces, tenemos que plantear la ecuación del calor para el sistema inicial, sin aislante. Y a partir de ahí, establecer qué cantidad de aislante se requiere para disminuir la pérdida de calor. Planteamos entonces la ley de Ohm, teniendo en cuenta solamente la resistencia térmica de la conducción correspondiente al material del tubo, que es el cobre, junto con las resistencias a la convección respectivas. De esta manera. Si reemplazamos los valores correspondientes a las temperaturas de los fluidos, los coeficientes convectivos, el radio interior, el radio exterior y la conductividad térmica del cobre, obtenemos un valor para el calor transferido por unidad de longitud de 59,79 watts por metro. Esto correspondería al calor transferido por el sistema sin aislante. Para encontrar el calor transferido por el sistema con aislante, puede relacionarse el calor hallado de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el calor transferido con aislante es igual al 40%
del calor transferido sin aislante. A partir de allí obtenemos un calor transferido por el sistema con aislante de 23,92 watts por metro. Planteamos entonces ahora la ley de Ohm para el sistema aislado, teniendo en cuenta la resistencia a la conducción del material aislante. Como ya se conocería el calor transferido con aislante, se despeja de allí el radio 3, el radio exterior del aislante. Esto podría hacerse a partir de una iteración o utilizando un método numérico, ya que se tendría el radio 3 dentro del logaritmo natural y dentro del término de resistencia a la convección. Ese radio 3 es de 4,71 centímetros. Un radio 3 que debe ser mayor que el radio 2. Para encontrar el espesor del aislante solamente se tendría que hacer una diferencia entre el radio 3 y el radio 2. Ese espesor del aislante será 2,17 centímetros. Ese será el espesor de fibra de vidrio requerido para disminuir en un 60% la pérdida de calor. No siempre la utilización de un aislante conlleva a la reducción en la transferencia de calor. Cuando se utiliza un aislante, se tiene un incremento en el área exterior. Un incremento en el área está relacionado con un aumento en la transferencia de calor. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente la utilización de un aislante? Vamos a estudiar esto a través de lo que es el radio crítico de aislamiento. Tengamos en cuenta un tubo aislado. Y el análisis que vamos a hacer lo vamos a tener en cuenta solamente con respecto a lo que es el aislante. En la parte interior del aislante se tiene la superficie externa del tubo. Y en la parte exterior del aislante se tiene el fluido exterior. Haciendo un cambio en las notaciones utilizadas, vamos a denominar R sub I al radio interior del aislante y R sub E al radio exterior del aislante. T sub I será la temperatura de la superficie interior del aislante, T sub E la temperatura de la superficie exterior del aislante, y no se va a tener en cuenta entonces el fluido interior del tubo y tampoco el tubo como tal. En este sistema que se está considerando, puede plantearse la ecuación del calor a partir de la ley de Ohm, de esta manera. Solamente se tendrá en cuenta la resistencia a la conducción del aislante y la resistencia a la convección del fluido exterior. Vamos entonces a determinar el calor máximo transferido por este sistema aislado. Para ello, entonces, vamos a tomar esta ecuación y vamos a derivarla. Posteriormente, la igualamos a 0 para encontrar el calor máximo transferido. La derivada la hacemos con respecto al radio del aislante. Nos quedaría esta expresión. De allí podemos despejar el radio exterior del aislante. El corchete que tenemos en la parte inferior puede multiplicar al otro lado la igualdad por 0. El término menos 2πl por delta t, que es una constante, puede pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Solamente nos quedaría el paréntesis del numerador. De allí se puede despejar el radio exterior del aislante. Esto nos daría igual a K del aislante sobre H. Pero ese radio exterior no es cualquier radio del aislante. Es el radio del aislante que corresponde al máximo calor transferido.
Por eso lo vamos a llamar radio crítico. Cae el aislante sobre H. Si graficamos el calor transferido como función del radio en un sistema aislado, vamos a tener como máximo en esta función una cantidad de aislante que corresponde al radio crítico. Si observamos la parte izquierda de la gráfica, vemos que cuando no se tiene aislante, se transfiere una cantidad de calor. Y cuando se utiliza una cantidad de aislante, se transfiere una cantidad de calor mayor. Esto quiere decir que, en este caso, la utilización del aislante conlleva a un aumento en la transferencia de calor. En la parte derecha de la gráfica se tiene una cantidad de calor transferido sin aislante y una cantidad de calor transferido con aislante que es menor. Por lo tanto, allí el calor transferido disminuye con la utilización de un aislante. ¿Qué podemos concluir de allí? Que tomando en cuenta que RI es el radio interior del aislante, también corresponde a lo que es el radio del tubo. Y podemos establecer que si ese radio del tubo es menor que el radio crítico, el calor transferido va a aumentar con más aislante. Es decir, que el efecto del incremento del área es más significativo. Mientras que si el radio del tubo es mayor que el radio crítico, el calor transferido va a disminuir con la utilización del aislante. Es decir, que el incremento en la resistencia va a ser más significativo. Se tiene en cuenta que el radio del aislante es R sub E, que es diferente a lo que es el radio crítico. Ejercicio. Calcule el radio crítico de aislamiento para el asbesto, cuya conductividad térmica es 0,17 watts sobre metros grados Celsius, que rodea una tubería y se haya expuesto al aire de una habitación a 20 grados Celsius, con H igual a 3 watts sobre metros cuadrados grados Celsius. Determine la pérdida de calor desde una tubería a 200 grados Celsius de 5 centímetros de diámetro cuando se cubre con 2 centímetros de espesor de aislante y sin aislamiento. En este problema no se nos está dando la información del fluido interno que transita por ese tubo, y tampoco la información del tubo como tal, su conductividad térmica o el espesor de pared. Simplemente se nos da la información desde la superficie externa del tubo hacia afuera. Tendremos entonces aquí dos sistemas, un sistema sin aislante y un sistema aislado. Sistemas para los cuales podemos encontrar la transferencia de calor. Empecemos por el sistema sin aislante. Para calcular la transferencia de calor entre la superficie externa del tubo, que está a 200 grados Celsius, y el aire ambiente, se puede plantear una convección. Reemplazando los valores correspondientes, obtenemos un calor transferido por unidad de longitud de 84,82 watts por metro. Cuando se tiene en cuenta el tubo aislado, hay que involucrar la resistencia a la conducción del aislante, del asbesto. A partir de la ley de Ohm, se tendría lo siguiente. El radio exterior del aislante se obtiene a partir del radio interior, sumando el espesor de aislante. Reemplazando los valores correspondientes con las unidades adecuadas, obtenemos un calor para este sistema con aislante de 104,09 watts por metro.
Como podemos ver, el calor transferido ha aumentado con la colocación del aislante. Esto quiere decir que el efecto del aumento del área exterior es mayor que el efecto del incremento de la resistencia. Esto lo podemos apreciar si calculamos lo que es el radio crítico de aislamiento. K del asbesto sobre H, que nos da 5,67 centímetros. Este radio crítico vemos que es mayor que el radio del tubo. El radio interior del aislante es menor que el radio crítico, lo que conlleva a un incremento en la transferencia de calor con la utilización del aislante, como se puede apreciar allí. Pero entonces, ¿qué tendría que hacerse si lo que se quiere es reducir la transferencia de calor? El objetivo de un aislante es precisamente eso, reducir transferencia de calor. Si se está diseñando la instalación, podría pensarse en un tubo cuyo radio sea mayor al radio crítico. Pero si el tubo ya está, entonces hay que pensar en otro aislante. Si consideramos un aislante como la fibra de vidrio, cuya conductividad térmica es 0,04 watts sobre metros grados Celsius, su radio crítico será de 1,33 centímetros. Ese radio crítico es menor que el radio del tubo, por lo tanto, debe haber una disminución en la transferencia de calor con el uso del aislante. Si se utiliza este aislante, se tiene que el calor transferido va a ser de 51,17 watts por metro. Efectivamente se vería una disminución en lo que es la transferencia de calor si se compara con el sistema sin aislante. Dentro del estudio de las geometrías radiales, también se tiene la esfera hueca o contenedor esférico. En el caso de una esfera hueca, se considera un material con conductividad térmica constante. R1 como radio interior de la esfera, R2 como radio exterior de la esfera. La diferencia de estos dos radios corresponde al espesor de esa pared esférica. La superficie interior de la esfera estará a una temperatura T1 y la superficie exterior de la esfera estará a una temperatura T2. El flujo de calor se considera radial, de tal manera que si T1 es mayor que T2, el flujo de calor se dará desde el interior hacia el exterior. Y si T2 es mayor que T1, el flujo de calor se dará desde el exterior hacia el interior. Ese flujo de calor a través de la pared esférica va a darse por conducción, por lo tanto, se hace referencia a la ecuación de Fourier, en donde el flujo de calor se tiene en cuenta en la dirección radial únicamente. El área que considera allí es el área superficial de la esfera, 4πr2. Al igual que en el caso del cilindro, el área depende del radio, depende de la dirección de flujo de calor. Por lo tanto, la ecuación no puede expresarse integrada directamente como un delta T sobre un delta R, sino que debe desarrollarse matemáticamente, expresándola como una ecuación diferencial de variables separables. Separando los términos en R e integrando, identificando como límites de integración la superficie interior y la superficie exterior. Como producto de la integración, se tendría lo siguiente. La integral de dr sobre r cuadrado nos lleva a menos 1 sobre r. Cuando se reemplazan los límites de integración, llegamos a esta expresión en términos de Q, que correspondería a lo
lo que es la ley de Fourier para una esfera hueca o cascarón esférico. Esta ecuación puede expresarse en términos de la ley de Ohm, delta T sobre resistencia térmica. Reorganizando la ley de Fourier, en términos de la ley de Ohm se tendría lo siguiente. Una expresión a partir de la cual se identifica una resistencia térmica a la conducción. R igual a 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 sobre 4 pi por K. Si se tienen en cuenta varios materiales, también se podría hallar, a partir de la ley de Ohm, la expresión para encontrar el calor transferido a través de una pared multicapa, en donde Q sería igual a un delta T global que correspondería a una diferencia de temperaturas de los extremos sobre una sumatoria de resistencias térmicas. Y se van a tener tantas resistencias a la conducción como materiales se tengan. Si se tiene en cuenta que el contenedor esférico posee un fluido en su interior en contacto con la superficie interna, y también se tiene un fluido exterior en contacto con la superficie externa, hay que hablar de condiciones de contorno con convección. Tengamos en cuenta un fluido en el interior de la esfera y un fluido en el exterior, que normalmente suele ser el aire. La presencia de fluidos en contacto con una superficie sólida nos lleva a tener en cuenta el mecanismo de la convección. Hay que entonces hacer referencia a la ecuación que rige ese mecanismo. Q es igual a H por A por delta T, en donde el área que se tiene en cuenta es el área superficial de la esfera, 4pi r cuadrado. Y el delta T está dado por la diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura del fluido, tanto en el interior como en el exterior. Esta ecuación puede representarse en términos de la ley de Ohm, Q igual a delta T sobre resistencia térmica. Reorganizando la ecuación, se tendría esta expresión, en donde se podría identificar lo que es la resistencia térmica a la convección, R igual a 1 sobre 4pi H por R al cuadrado. Si se quiere expresar la ecuación del calor para este sistema, se podría hacer a través de la ley de Ohm. Q igual a delta T global sobre sumatoria de resistencias térmicas. Ese delta T global estará dado por la diferencia de temperaturas de los fluidos, T infinito 1 y T infinito 2. Y la sumatoria de resistencias térmicas estará dada por una sumatoria de términos en donde se tienen en cuenta las resistencias a la conducción y las resistencias a la convección. Tanto en el estudio de la pared multicapa, como cuando se tienen condiciones de contorno con convección, puede factorizarse el término 4pi, que está presente tanto en las resistencias a la conducción como en las resistencias a la convección. Y puede expresarse de forma explícita acompañando el delta T. En el caso de la esfera hueca, también se podría tener el concepto de radio crítico de aislamiento, ya que un incremento en el radio conlleva a un incremento en el área exterior. Para ese caso, a partir de un análisis similar al que puede hacerse con el cilindro hueco, el radio crítico de la esfera estará dado por esta expresión: 2 veces K el aislante sobre H.